Una noche cargada de tensión cuando la mayoría de la región dormía, los cielos sobre el Caribe se iluminaron con el rugido ensordecedor de turbinas que rompían el silencio. Un avión militar estadounidense, un C-17 Globemaster III, despegó de emergencia desde una base aérea en el Caribe bajo circunstancias que aún hoy generan preguntas y teorías por igual. Lo que parecía una simple operación logística terminó convirtiéndose en una alerta regional. Los radares venezolanos, cubanos y trinitenses detectaron su ascenso abrupto y su posterior trayectoria hacia el norte de Venezuela. Minutos después, el país entero entraba en alerta máxima. De acuerdo con reportes filtrados desde el Comando Sur, el C-17 no volaba solo. Detrás de él, varios aviones cisterna KC-135 y cazas F-15 de escolta fueron detectados siguiendo su ruta en formación. Algo grave estaba ocurriendo. Y atención, porque las grabaciones de radio entre pilotos revelaron frases cortas, secas y cargadas de tensión. Emergency liftoff confirmed. Maintain escort formation. Do not deviate. Despegue de emergencia confirmado. Mantengan formación de escolta. No se desvíen. A partir de ese instante, los sistemas de defensa de toda la región comenzaron a iluminar los cielos. Cielos. En Caracas, en Curazao y en Puerto Rico, los radares civiles registraron un patrón inusual. Un avión de transporte pesado acelerando a más de 800 km por hora y elevándose a más de 9.000 metros en menos de 6 minutos. Nadie sabía qué transportaba, pero todos coincidían en algo. El vuelo no estaba programado, y menos aún a esa hora. Y aquí comienza el misterio que mantuvo en vilo a medio continente. El rugido en la madrugada. Todo comenzó a las 03:26 de la madrugada, hora local. El control aéreo de la base Muñiz, en Puerto Rico, recibió una orden directa del Comando Sur. Prioridad máxima. Autorizado despegue inmediato de Globemaster 314. El personal en tierra no tardó en notar que algo no era normal. Los técnicos cargaron el avión con rapidez inusual, bajo luces mínimas y sin registro público de manifiesto de carga. Incluso el personal civil que trabajaba en los hangares cercanos fue evacuado con el pretexto de una operación clasificada. En menos de 10 minutos, el coloso gris de 4 motores comenzó a moverse por la pista. Su potencia estremecía el suelo mientras los equipos de apoyo se retiraban. A las 03:38, el C-17 Globemaster III despegó y se perdió en la oscuridad del Caribe, escoltado por 2 cazas F-15 Eagle que esperaban en el aire. Lo que nadie esperaba era que ese vuelo, aparentemente rutinario, activara las alarmas en los radares venezolanos apenas 15 minutos después. Desde la base aérea de Barcelona, operadores del sistema de defensa detectaron un eco masivo acercándose a gran velocidad desde el norte. Inicialmente pensaron que se trataba de un vuelo civil, pero el patrón térmico era demasiado denso, demasiado potente. El C-17 no llevaba luces de identificación ni respondía a señales de interrogación. A las 03:54, el Comando de Defensa Aeroespacial Bolivariano declaró alerta temprana de tipo 3, una categoría reservada para incursiones potencialmente hostiles. Los controladores aéreos comenzaron a coordinar con las bases de radar costeras, mientras la inteligencia venezolana intentaba identificar el vuelo. Los registros civiles no mostraban ningún plan aprobado. El silencio en las frecuencias fue total. Solo el rugido lejano del transporte estadounidense cortaba el aire de la madrugada. Pero antes, si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Un gigante con historia. El C-17 Globemaster III es uno de los aviones más versátiles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Diseñado para transportar tropas, blindados, helicópteros y suministros en cualquier terreno, puede despegar desde pistas cortas y aterrizar en lugares donde otros aviones simplemente no podrían. Su capacidad de carga supera las 70 toneladas y puede transportar desde un tanque M1 Abrams hasta vehículos tácticos o unidades médicas completas. Pero lo más impresionante no es su tamaño, sino su rapidez de respuesta. En menos de una hora puede pasar de estar en hangar a volar rumbo a una misión de evacuación o despliegue militar. Lo inquietante es que ese tipo de despegues de emergencia solo ocurren en situaciones críticas, evacuaciones de personal, traslado de material sensible o despliegues de respuesta inmediata ante amenazas. Así que la pregunta que empezó a circular fue inevitable. ¿Qué llevaba ese C-17 a bordo? En redes sociales comenzaron a aparecer videos tomados por residentes de San Juan y Carolina en Puerto Rico. Las imágenes mostraban un enorme avión gris ascendiendo entre relámpagos distantes, acompañado por 2 puntos de luz más pequeños. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos hablaban de una operación humanitaria, otros de un movimiento militar secreto. Pero la respuesta, como se descubriría después, era mucho más compleja. Caracas entra en alerta. A las 04:12, el Ministerio de Defensa venezolano convocó a una reunión urgente. El general Domingo Hernández Lares, comandante del Comando Estratégico Operacional, recibió el reporte de detección de un avión no identificado volando a menos de 200 kilómetros de la costa.
Ordenó activar los radares móviles en Falcón y desplegar los cazas Sukhoi Su-30 Mk2 de la base de Barcelona. En cuestión de minutos, los motores rusos comenzaron a rugir. Pero antes de que los cazas despegaran, el C-17 cambió su trayectoria de manera abrupta. Giró hacia el noreste, ascendió por encima de los 12.000 metros y aceleró su velocidad. Los operadores venezolanos observaron cómo el eco desaparecía del radar principal, aunque seguía siendo detectable por los sensores térmicos. El patrón era claro. Una maniobra evasiva. El avión sabía que lo estaban observando. A esa misma hora, el sistema de defensa aérea Pechora fue puesto en modo de seguimiento, mientras las sirenas sonaban en 2 bases costeras. Los protocolos de interceptación estaban listos, pero ningún misil fue activado. La orden fue clara: no abrir fuego, solo vigilar. Caracas sabía que un error podía tener consecuencias impredecibles. Washington guarda silencio. Mientras el Caribe hervía de incertidumbre, en Washington el Pentágono mantenía un silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna aclaración. Solo una breve nota interna filtrada por un funcionario anónimo. Operación de contingencia. Prioridad logística. No se autoriza difusión pública. Eso, lejos de calmar los ánimos, solo avivó la sospecha. ¿Por qué un vuelo logístico necesitaba escolta de cazas F-15? ¿Por qué se realizó sin aviso previo ni coordinación regional? Los expertos comenzaron a especular que el C-17 estaba transportando personal o equipo altamente sensible, quizás vinculado a las recientes maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia. Otros analistas fueron más allá. Afirmaron que el avión podría haber evacuado un grupo de asesores o contratistas estadounidenses desde un punto del Caribe, quizá ante una amenaza de seguridad. Pero sin datos oficiales, todo seguía siendo conjetura. Lo cierto es que desde hacía semanas, el Pentágono había intensificado su presencia en la región, y este vuelo podría haber sido la pieza faltante de una operación mucho más grande. A las 04:45, los radares civiles de Trinidad y Tobago confirmaron la presencia del C-17 a gran altitud. Volaba directo hacia el oeste, en paralelo a la costa venezolana. Detrás, un cisterna KC-135 aparecía en su radar, probablemente para asegurar que el transporte tuviera combustible suficiente para mantener la altitud máxima. En ese punto, los controladores venezolanos notificaron una interferencia fuerte en las frecuencias de comunicación. Los técnicos detectaron señales de jamming, un bloqueo electrónico intencional que impedía rastrear al avión con precisión. Ese detalle encendió todas las alarmas. El uso de interferencia electrónica en vuelo no es casual. Se aplica solo cuando una aeronave busca proteger su ruta o sus emisiones de radar de posibles interceptores. Para los analistas venezolanos, aquello confirmaba lo que muchos temían. El C-17 no estaba en una simple misión de transporte. El misterio del cargamento. Horas después, imágenes satelitales comerciales captaron algo inquietante. En la pista donde el C-17 había despegado en Puerto Rico, se observaban rastros de vehículos pesados de carga, varios contenedores y lo que parecía ser un módulo refrigerado con símbolo de material biológico. ¿Podría haber transportado sustancias clasificadas o algún tipo de tecnología experimental? Las mismas fuentes oficiales nunca lo confirmaron, pero un reporte de la inteligencia venezolana filtrado días después mencionó que el avión podría haber trasladado equipamiento de reconocimiento avanzado o material sensible de inteligencia. Mientras tanto, los radares venezolanos continuaban siguiendo el vuelo, que se adentraba en el espacio aéreo internacional. La tensión disminuyó solo cuando el eco finalmente desapareció al norte, rumbo a Florida. Pero el episodio dejó un mensaje claro. Algo se estaba moviendo en el tablero del Caribe y nadie sabía con certeza qué. El Caribe, tablero de poder. En los últimos meses, el Caribe se ha convertido en un punto de observación constante para las fuerzas estadounidenses. Desde bases en Puerto Rico, Curazao y República Dominicana, se han multiplicado las operaciones de patrullaje, reconocimiento y despliegue rápido. El C-17 Globemaster es una pieza esencial en ese engranaje. Su capacidad para responder en minutos lo convierte en la herramienta ideal para misiones de evacuación o traslado de personal de inteligencia. Pero lo inusual de este vuelo fue su nivel de secretismo. No hubo notificación previa a la Organización de Aviación Civil Internacional ni coordinación con los centros de control regionales. Todo indica que se trató de una operación Black Flight, es decir, un vuelo clasificado que opera fuera de los registros convencionales. Y si algo saben los expertos es que esos vuelos no se realizan sin una razón de peso. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque en los próximos minutos descubrirás qué descubrieron los satélites de inteligencia después del vuelo del C-17 y por qué este incidente podría estar conectado con uno de los mayores movimientos militares encubiertos del año. La reacción venezolana. Horas después del vuelo, el gobierno venezolano emitió un comunicado urgente. El Sistema de Defensa Nacional detectó y siguió una aeronave militar estadounidense realizando operaciones no coordinadas sobre el Mar Caribe. Se activaron protocolos de vigilancia aérea y marítima para garantizar la soberanía nacional.
El comunicado evitó mencionar directamente al C-17, pero la referencia era evidente. El Ministerio de Defensa también informó que los cazas Sukhoi permanecieron en alerta durante más de 2 horas, listos para despegar si el avión estadounidense modificaba su rumbo hacia el espacio venezolano. El presidente, por su parte, convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Fuentes cercanas aseguran que la reunión se prolongó hasta el amanecer y que se discutieron posibles respuestas diplomáticas. Al mismo tiempo, la televisión estatal mostró imágenes de las baterías antiaéreas Pechora y Buk siendo revisadas en posición de combate. El mensaje era claro. Venezuela estaba lista para defenderse. La sombra del Pentágono. En Washington, los medios especializados comenzaron a divulgar rumores. El portal Defense One afirmó que el presidential vuelo del C-17 formaba parte de una operación de contingencia para asegurar activos estadounidenses en la región. Mientras tanto, una fuente del Pentágono, citada por Military Times, dijo escuetamente: "No fue una provocación, fue una necesidad operativa". Pero como suele ocurrir, la falta de detalles solo aumentó la incertidumbre. Los analistas militares coincidieron en que la maniobra tuvo un propósito más simbólico que táctico: mostrar que Estados Unidos puede desplegar, evacuar o reubicar activos estratégicos en cuestión de minutos, incluso bajo vigilancia extranjera. Y ese mensaje, dirigido a Caracas y también a Moscú y Teherán, no pasó desapercibido. Durante la mañana, los gobiernos de Cuba y Nicaragua condenaron el vuelo, calificándolo como una acción provocadora que pone en riesgo la estabilidad del Caribe. En contraste, el Departamento de Estado respondió que todas las operaciones se realizaron dentro de la legalidad internacional y con fines de entrenamiento logístico. Mientras tanto, Colombia, aliada de Washington, mantuvo silencio, aunque fuentes militares confirmaron que oficiales estadounidenses habían estado en la base de Palanquero días antes del incidente. Los medios internacionales comenzaron a hablar del vuelo fantasma del Caribe, y el hashtag Alhambra C-17 en alerta se volvió tendencia mundial. Videos, mapas de radar y supuestas filtraciones de audio inundaron las redes. Pero detrás del ruido mediático, los expertos advertían algo más profundo. El C-17 podría haber sido la punta visible de una operación encubierta mucho más amplia. Y lo que se descubriría en las horas siguientes dejaría claro que el vuelo fue solo el comienzo. Las horas posteriores. El Caribe en vilo. Al amanecer, los radares del Caribe seguían activos. El vuelo del C-17 ya había desaparecido de las pantallas, pero los ecos de la tensión continuaban en el aire. En bases militares de Aruba, Curazao y República Dominicana, los equipos de alerta permanecían listos. En Caracas, el Comando de Defensa Aeroespacial mantenía vigilancia total sobre cualquier movimiento estadounidense. Lo que parecía haber sido un evento aislado se transformó rápidamente en un rompecabezas geopolítico. ¿Por qué un C-17 despegó sin aviso? ¿Qué o quién estaba a bordo? Y sobre todo, ¿por qué su ruta bordeó el espacio aéreo venezolano con tanta precisión? Mientras los gobiernos intercambiaban comunicados diplomáticos, los analistas comenzaron a descubrir patrones inquietantes. Satélites de observación europeos captaron una serie de vuelos posteriores que coincidían en hora y dirección con el trayecto del C-17. Entre ellos, un avión de inteligencia electrónica RC-135 Rivet Joint que despegó de Florida pocas horas después del incidente. Ese detalle cambió todo. Si el C-17 transportaba algo crítico, el RC-135 tenía una misión clara: escuchar todo lo que ocurría a su alrededor. La operación, silenciosa. A las 08:10 de la mañana, el radar de Curazao detectó 3 nuevos ecos. Uno de ellos, según las frecuencias registradas, pertenecía a un E-3 Sentry AWACS, el avión de control y vigilancia aérea más avanzado de Estados Unidos. El resto, probablemente F-15 Eagle o F-35 Lightning II, se mantenían en formación cerrada. En el lenguaje militar, esto solo significa una cosa: cobertura. Una operación de extracción o traslado bajo protección aérea activa. Fuentes anónimas del Pentágono confirmaron días después que el vuelo del C-17 estaba relacionado con una situación de seguridad no divulgada. No especificaron si se trataba de personal diplomático, contratistas o material tecnológico, pero todo apuntaba a una operación cuidadosamente planeada. Mientras tanto, en Caracas, los radares del sistema S-300 comenzaron a registrar señales de perturbación electrónica. Los operadores sabían lo que eso implicaba: un intento de interferir su capacidad de rastreo. Durante más de una hora, los sistemas de defensa trabajaron bajo condiciones de guerra electrónica. La tensión era palpable. Cualquier malinterpretación, cualquier error en la lectura de radar podía desencadenar un incidente internacional. Un tablero de alta tensión. El periodista militar argentino Enrique Cárdenas lo explicó con precisión. Cuando un C-17 despega de emergencia con escolta, no es logística, es geopolítica en movimiento. Es un mensaje, una señal y, sobre todo, una demostración de que el poder aéreo estadounidense puede actuar cuando y donde quiera. Y eso fue exactamente lo que el Pentágono demostró.
El Caribe entero se convirtió en un escenario de ensayo para una nueva doctrina de respuesta rápida. Una estrategia que mezcla capacidad logística, cobertura táctica y guerra electrónica en un mismo paquete operativo. Pero en Caracas, esa lectura no calmó a nadie. El presidente ordenó reforzar las patrullas marítimas en el Golfo de Venezuela y desplegar sistemas antiaéreos adicionales cerca de Paraguaná. El ministro de Defensa aseguró públicamente que el país no permitirá provocaciones extranjeras bajo ninguna circunstancia. Esa misma tarde, la televisión venezolana transmitió imágenes de radares en funcionamiento y personal militar movilizado. Era una respuesta simbólica, pero también una advertencia. Pero antes de saber qué ocurrió con aquel aterrizaje misterioso, suscríbete al canal y quédate. Porque en los próximos minutos descubrirás qué descubrieron los satélites de inteligencia tras el vuelo del C-17 y por qué este incidente podría estar conectado con uno de los mayores movimientos militares encubiertos del año, el vuelo que nadie explicó. A las 10:34 de la mañana, imágenes satelitales captaron al C-17 aterrizando en la base aérea de Homestead, al sur de Florida. El aterrizaje fue rápido y sin ceremonia. Ningún medio estadounidense lo cubrió, ningún comunicado fue emitido. Sin embargo, un fotógrafo aficionado que reside cerca del aeropuerto logró captar una imagen borrosa del avión descendiendo con escolta. En la foto se observa algo peculiar, una compuerta lateral parcialmente abierta y una unidad médica móvil cercana a la pista. Esa imagen alimentó nuevas teorías. Algunos medios independientes aseguraron que el avión había transportado personal herido o enfermo. Otros afirmaron que llevaba material biotecnológico sensible proveniente de una instalación estadounidense en el Caribe. El Pentágono, fiel a su estilo, se limitó a declarar: "No comentamos sobre movimientos operativos de nuestras aeronaves". Pero en los despachos de inteligencia latinoamericanos, la frase sonó a confirmación: el rumor del paquete fantasma. 3 días después, una fuente vinculada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos filtró a la prensa un dato escalofriante. El C-17 habría transportado un paquete de recuperación prioritaria desde territorio no especificado del Caribe hacia suelo continental estadounidense. El término, según expertos, se utiliza para designar material altamente confidencial, desde equipos de vigilancia hasta componentes tecnológicos perdidos o comprometidos. ¿Podría haber estado el avión recuperando tecnología secreta o incluso restos de algún dron caído en la región? Nada se confirmó, pero la cronología coincidía con un evento ocurrido días antes. Un dron estadounidense MQ-9 Reaper había desaparecido durante un vuelo de reconocimiento cerca de las costas venezolanas. Esa conexión abrió una nueva línea de interpretación. El C-17 habría despegado para recuperar los restos de ese dron o su equipo de inteligencia antes de que cayera en manos equivocadas. Si eso es cierto, el vuelo de emergencia fue mucho más que un susto. Fue una carrera contra el tiempo. El silencio en el Pentágono. Mientras la prensa internacional especulaba, dentro del Pentágono se respiraba cautela. Los portavoces evitaron cualquier mención directa, pero documentos internos filtrados a la prensa especializada revelaron algo significativo. El vuelo del C-17 había sido autorizado bajo el protocolo Immediate Retrieval Operation. Este procedimiento se aplica exclusivamente cuando existe riesgo de exposición de material clasificado en territorio extranjero o no controlado. Eso explicaría la rapidez, el secretismo y la escolta de cazas. Un analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington comentó: "Es posible que el C-17 haya transportado algo que Estados Unidos no podía permitirse perder. Puede ser tecnología de comunicaciones, inteligencia o incluso biotecnología militar". Por supuesto, nadie en el gobierno confirmó ni desmintió esas afirmaciones, pero la coincidencia temporal con el incidente del dron y el despliegue de guerra electrónica apuntan hacia la misma dirección: el impacto regional. El incidente provocó una ola diplomática. Venezuela presentó una queja formal ante la ONU por violación del espacio aéreo y provocación militar. El embajador estadounidense respondió que ninguna aeronave ingresó a territorio soberano venezolano y todas las operaciones se realizaron conforme al derecho internacional. Mientras tanto, Cuba y Nicaragua respaldaron la denuncia venezolana, calificando la maniobra como una acción de intimidación estratégica. Por su parte, Colombia, aliada de Washington, emitió un comunicado ambiguo. Estamos al tanto de los recientes movimientos aéreos en la región y mantenemos coordinación permanente con nuestros socios estratégicos. En los medios internacionales, los titulares hablaban de una nueva minicrisis del Caribe. Expertos comparaban la tensión con la época de la Guerra Fría, recordando el peso simbólico de los vuelos militares en zonas sensibles. El analista mexicano Jorge Castellanos lo resumió con una frase que dio la vuelta al mundo: "Cada vez que un C-17 se eleva de emergencia, el mundo contiene el aliento". 24 horas después del aterrizaje en Florida, satélites comerciales detectaron una intensa actividad en la base de Homestead. Aviones logísticos T-130 y helicópteros Black Hawk entraban y salían continuamente, mientras unidades de transporte descargaban contenedores sellados.
Los analistas observaron algo más. El C-17 fue trasladado a un hangar aislado custodiado por personal con insignias del Comando de Material Aéreo. Una práctica común cuando se manipula equipamiento clasificado. Eso alimentó la versión de que el avión transportaba tecnología o documentos que debían ser analizados en instalaciones seguras. El misterio, lejos de resolverse, se profundizó. Y atención, porque antes de saber qué descubrieron los analistas, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que se reveló después de ese aterrizaje podría cambiar por completo la comprensión de lo ocurrido en el Caribe. El giro inesperado, la interferencia. En los días posteriores se registraron anomalías electrónicas en la región. Varios pilotos civiles reportaron interrupciones en el sistema GPS cerca de las Antillas Menores, y los barcos mercantes en tránsito hacia Venezuela experimentaron desvíos inexplicables en sus coordenadas. Los expertos en seguridad sospecharon que se trataba de una prueba de interferencia deliberada, posiblemente vinculada a la misma operación del C-17. Los sistemas estadounidenses EA-18 Growler, especializados en guerra electrónica, podrían haber estado activos en la zona durante el vuelo. Si eso fue así, el objetivo no solo era recuperar material sensible, sino también evaluar la respuesta electrónica venezolana. Una jugada doble, protección y prueba. Y lo lograron. Durante esas horas, los radares venezolanos mostraron lecturas inconsistentes, los sistemas de comunicación se saturaron y los operadores reportaron ecos fantasma que desaparecían de repente. En el mundo militar, ese tipo de confusión no ocurre por casualidad. La respuesta de Caracas. Una semana después, Venezuela realizó ejercicios militares de gran escala en el litoral central. Más de 20 cazas Sukhoi, helicópteros de ataque y sistemas antiaéreos fueron desplegados en lo que el gobierno denominó Operación Escudo Bolivariano. El mensaje era evidente: demostrar capacidad de respuesta y enviar una señal de disuasión. Durante los ejercicios, el general Hernández Lares declaró ante los medios: "No toleraremos vuelos no autorizados ni provocaciones extranjeras. Nuestros cielos están protegidos, nuestros radares están activos y nuestras fuerzas preparadas". Sin embargo, tras bambalinas, los analistas sabían que el episodio del C-17 había dejado una huella profunda. Había expuesto vulnerabilidades electrónicas y demostró que la respuesta ante un evento imprevisto seguía siendo lenta. Para muchos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas fue una llamada de atención. Para Estados Unidos, el vuelo del C-17 no solo fue una operación técnica, fue un recordatorio estratégico. Su capacidad de actuar rápidamente en el Caribe sigue intacta. Un gesto calculado para mostrar a Venezuela, Rusia e Irán que cualquier intento de desafiar el equilibrio regional será observado y, si es necesario, contrarrestado. Un exoficial del Comando Sur lo explicó así, bajo anonimato: "El Globemaster no vuela sin propósito. Cuando despega de emergencia es porque algo grande está en juego, y todos los que tienen radares lo saben". El incidente sirvió como ensayo, advertencia y declaración de presencia. Una demostración de poder sin necesidad de disparar un solo tiro. El eco final. Con el paso de los días, el ruido mediático disminuyó. El C-17 volvió a su rutina de vuelos de transporte, los cazas regresaron a sus bases y los radares se apagaron poco a poco. Pero los analistas no olvidaron. En los informes de inteligencia que circularon semanas después, se concluyó que el episodio había sido una operación de contingencia ejecutada con precisión ejemplar. Otros la definieron como una advertencia silenciosa. El Caribe volvió a su calma aparente, aunque todos sabían que esa calma era frágil. El equilibrio regional había cambiado. Un general retirado de la Fuerza Aérea estadounidense lo dijo con una frialdad que lo resume todo: en el mundo de la disuasión no necesitas disparar para ganar. A veces basta con que escuchen tus motores. Y esa madrugada, todo el Caribe los escuchó. Suscríbete al canal si te ha gustado el video, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita, porque lo que está por venir podría redefinir el equilibrio militar en toda América Latina.